¿Cuál es la motivación para participar en este proyecto? Generar un ambiente que promueva el acceso abierto a los conocimientos, la colaboración regional, el desarrollo científico y tecnológico en la región, y que este régimen de apertura y acceso al conocimiento pueda llegarse a traducir en cuestiones como fortalecimiento de la innovación y los emprendimientos tecnológicos, mayor impacto social y económico de la investigación científica y tecnológica, que a su vez se impacte en mayor bienestar y una mayor participación ciudadana en lo que es la ciencia y la tecnología. Para la realización de este proyecto se generó un consorcio integrado por las instituciones que tenemos aquí en la gráfica. Ya dijimos el IDRC como patrocinador, y en Panamá la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Fundación Ciudad del Saber, y por su parte a nivel internacional el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, el CESUCA, que tiene que ver con el grupo de instituciones de educación superior universitaria de la región, y también el CETECAP. ¿Cuál es el objetivo general de este proyecto? Fortalecer las capacidades de entidades clave en ciencia, tecnología e innovación en la región, insisto, América Central más República Dominicana, particularmente en lo que toca a los consejos nacionales de ciencia y tecnología, de tal manera que estén habilitados para diseñar e implementar efectivamente políticas de ciencia abierta y prácticas que promuevan sistemas de ciencia, tecnología e innovación en la región que sean más inclusivos y que además tengan una perspectiva de género. El proyecto tiene 3 etapas. La primera etapa es la que yo voy a reportar hoy, la realización de un estudio sobre el estado del arte de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, que luego nos sirvió de base para plantear un diagnóstico de la situación actual de las políticas en estas materias en América Central, en los países de América Central y la República Dominicana. De tal manera que se pueda pasar a la etapa 2, que es en la que se está entrando en este momento, para hacer una discusión y formulación de una política regional de ciencia, tecnología e innovación abierta, junto con el sistema de indicadores para que se pueda hacer su seguimiento y evaluación. Y finalmente hay una etapa 3 que va a iniciar en el segundo semestre de este año para apoyar la formación y capacitación de gestores de ciencia para la implementación de una política regional de ciencia, tecnología e innovación abiertas. Entonces, este es el proyecto. Como les decía, la etapa 1 está cubierta y yo les voy a reportar la parte conceptual de esta primera etapa, que es la del estado del arte sobre ciencia abierta e innovación abierta. Como a mí me pidieron que hablara de ciencia abierta, me voy a concentrar principalmente en eso, pero podría hacer algún comentario sobre el tema de innovación abierta. Bueno, como les decía, se trataba de hacer un análisis del estado del arte. Y como ustedes bien lo saben, el estudio del estado del arte implica conocer y analizar
lo que se ha hecho sobre una determinada temática a nivel internacional. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de hacer una búsqueda de información científica en las principales bases de datos, en las principales fuentes secundarias, en, en materia de publicación académica, por supuesto, en relación con nuestro tema, que es ciencia abierta. Entonces analizamos publicaciones en la Web of Science, Scopus, Science Direct, ProQuest Academic Complete, la OCDE y UNESCO. Entonces, de acuerdo con los descriptores que tienen ustedes aquí en esta tabla de ciencia abierta, políticas, innovación abierta y políticas, innovación inclusiva, innovación social y este tema de innovación frugal, llegamos a refinar una base de datos con 207 publicaciones. Bueno, esta revisión documental nos permitió reconocer las principales corrientes conceptuales, las características y elementos taxonómicos alrededor de los conceptos de ciencia abierta. Pero en nuestro mandato del estudio se incluía también que tratáramos de identificar buenas prácticas a nivel de políticas, programas y proyectos alrededor del mundo. Nos pidieron que identificáramos esas buenas prácticas al menos en 6 países pertenecientes a 3 continentes. Entonces, esa es la razón de que ven ustedes aquí los 6 países que están aquí listados. Celebro que mientras estábamos esperando vi que se conectaban varias personas de Argentina, entonces celebro que estén aquí para que pudieran en un momento dar sus comentarios sobre ese país. Entonces, los países seleccionados para ver sus políticas y prácticas en materia de ciencia abierta fueron Argentina, Colombia, India, Malasia, Portugal y España. ¿Bajo qué criterios seleccionamos estos países? Bueno, pues el primero, tal vez el más importante, es que contaran con experiencias observables en materia de diseño de políticas e instrumentos para la promoción de la ciencia abierta. En segundo lugar, que hubieran publicado no solamente cuáles son sus instrumentos, sino cómo funcionan y qué factores de éxito podríamos contemplar, de manera tal que pudiéramos definirlos como países que tienen buenas prácticas. Entonces, más tarde les voy a mencionar algunas cosas sobre estos países y algunos más que pudimos mapear en el camino. Bueno, alrededor del tema de ciencia abierta, pues lo primero es que vamos a encontrar diversas definiciones. Un común denominador al tratar de definir a la ciencia abierta es que se trata de un nuevo modelo de hacer ciencia que tiene que ver con que se realice la investigación en el contexto de un trabajo colaborativo de gran apertura y transparencia, y esta cuestión de la apertura y transparencia asociado a todas las fases de la investigación. El movimiento de la ciencia abierta surgió en el mundo con la idea de dar acceso abierto
a las publicaciones científicas. Entonces, de esa manera, tú podías acceder a los artículos, libros, reportes que se publicaran de la forma más abierta posible. Pero la evolución ha llevado a pensar en que no basta el acceso abierto a las publicaciones, sino que hay que tener esta posibilidad de conocer lo que se hace en materia de actividades de investigación científica en todas las fases. ¿Qué quiere decir en todas las fases? En el diseño de los proyectos, en la formulación de propuestas, en el diseño del trabajo experimental, acceso a los datos y por supuesto también acceso a los resultados que son normalmente las publicaciones e inclusive a los procesos de evaluación de esas investigaciones. Por eso se habla de apertura para todas las fases de la investigación. En esta revisión hemos visto el papel tan destacado que juega el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque este acceso abierto es facilitado por las tecnologías que nos permiten una comunicación que no es interrumpida por la distancia física y gracias a las grandes bases de datos y a los instrumentos con los que hoy contamos para conectarnos, ¿sí? Se puede hacer una transferencia y procesamiento de esa información. La UNESCO, por su parte, ha jugado un papel bastante importante en el movimiento mundial de ciencia abierta, de manera tal que UNESCO además agrega a esta cuestión del trabajo colaborativo, de apertura y transparencia, el criterio de que haya inclusividad o inclusión, de manera que los conocimientos científicos sean accesibles, pero también reutilizables por todos. Al decir esto de por todos, también hemos visto una nueva derivación, una nueva corriente que tiene que ver con la ciencia ciudadana. Es decir, que el conocimiento científico esté accesible para todos los ciudadanos. Entonces es un objetivo que está por allí y que vale la pena guardar en mente. Tomemos aquí algunas de las definiciones que tenemos en el cuadro. Por ejemplo, la OCDE dice que se trata de investigación científica como empresa abierta con impactos positivos sobre los negocios, la innovación y la sociedad en general, toda vez que los individuos y las empresas puedan usar y reusar los datos de la investigación y sus resultados. La UNESCO habla de la combinación o constructo inclusivo de movimientos y prácticas científicas en beneficio de la ciencia y de la sociedad, permitiendo la creación de nuevos conocimientos y procurando un carácter equitativo y de diversidad, donde los conocimientos deben ser accesibles y reutilizables. ¿Qué es esto de reutilizables? Que no solamente accedas, sino que puedas tomar esa información para fundamentar tu propio trabajo investigativo. Bueno, tratamos de reconocer los principales elementos relacionados con los conceptos de ciencia abierta. Entonces, veamos algunos de los autores analizados. Entonces, tenemos aquí que Pontica y sus colaboradores hablaron de que tenemos
el acceso abierto, los datos abiertos y la investigación abierta y reproducible como componentes muy importantes. En el caso de Da Silveira, ellos incluyen también en este marco de la ciencia abierta a la educación abierta, lo cual es una categoría muy interesante, sobre todo porque en esto participamos de manera muy activa las instituciones de educación superior. Tenemos cuestiones importantes asociadas a la idea de ciencia abierta, como es la evaluación, la emisión de directrices, o como Da Silveira menciona, políticas, declaraciones y directrices. Hemos encontrado también un grupo importante de elementos asociados a herramientas, pero también a infraestructuras relacionadas con la ciencia abierta. Por supuesto, a la ejecución de proyectos y al fomento de la ejecución de proyectos de ciencia abierta. Y, como les decía, aparece con fuerza la cuestión de la ciencia ciudadana y la participación abierta de diversos agentes sociales, lo que lleva a un diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento. Entonces, aquí hemos visto una serie de elementos importantes para entender lo que está ocurriendo en el mundo alrededor de nuestro concepto central, que es la ciencia abierta. Entonces, ¿qué tenemos? Primero que nada, la idea del acceso abierto, que es un elemento característico de la ciencia abierta. De hecho, con él comenzó todo el movimiento a nivel internacional, como ya lo había mencionado. Y aquí, pues, lo que vemos es que se espera que las publicaciones de acceso abierto contribuyan al crecimiento y desarrollo de la ciencia, mediante una difusión rápida y amplia. Pero si ustedes se dedican a la investigación, ya se habrán dado cuenta que las publicaciones de acceso abierto son costosas. Son costosas no para el que entra a consultar, sino que el que entra a publicar. Entonces, surge en el mundo la idea de si debemos hablar solo de difusión libre o también de difusión libre y gratuita. Ya imaginarán que los académicos e investigadores de países del tercer mundo están muy preocupados y muy activos en tratar de que la difusión no solamente sea libre, sino también gratuita, porque no queremos que nos transfieran el costo de acceso, ¿sí? Mediante las tasas, lo que se llaman como processing charges, ¿sí? Que muchas veces se erigen como barreras de entrada para investigadores que no disponen de presupuesto. Luego, hemos visto en las publicaciones sobre ciencia abierta que entre las motivaciones principales que tenemos los autores para llegar a la publicación en acceso abierto es que tengamos más lectores. Y al tener más lectores, que también aumente nuestra probabilidad de tener citas, además de que las publicaciones de acceso abierto suelen hacer la publicación de manera más rápida. Volviendo a la cuestión de los costos, hemos encontrado que se reporta una escasez de incentivos para publicar en acceso abierto por parte de los financiadores de proyectos, lo cual denota que aún faltan políticas más claras, ¿sí?
tanto por parte de financiadores como también de editores. Y hay una idea más o menos generalizada de que las publicaciones en acceso abierto tienen menos calidad que otro tipo de revistas, lo cual está a discusión porque ya hemos encontrado revistas de acceso abierto con muy buen posicionamiento en el ranking de publicaciones. Ahora bien, esa velocidad y apertura, estamos claros que ofrece mayor transparencia y replicabilidad de lo que es la investigación. En cuanto a las herramientas para la ciencia abierta, hemos encontrado que hay una búsqueda muy intensa de soluciones tecnológicas para poder manejar infraestructuras abiertas que faciliten la conexión y la interacción entre investigadores y ciudadanos interesados por la ciencia. Y algo bien interesante respecto a esta cuestión de las infraestructuras es que corroborar el papel tan importante que tienen en materia de ciencia abierta las bibliotecas. La biblioteca, esa institución que para algunos ya es algo anticuado, etcétera, se ha puesto muchísimo las pilas para subirse a este carro de la ciencia abierta y promover servicios para ofrecer este acceso expedito y abierto hacia lo que son las publicaciones. Entonces vamos a encontrar que las bibliotecas y los sistemas bibliotecarios se han convertido en instrumentos muy importantes para concretar las políticas de ciencia abierta. Entonces, en relación con las infraestructuras, sí, además vemos la generación de soluciones tecnológicas y un conjunto de indicadores y métricas para poder evaluar el desempeño de esas infraestructuras para la ciencia abierta. Y luego venimos a esto que es sumamente importante porque nos establece principios fundamentales para la ciencia abierta. Primero tenemos el grupo de principios relacionados con este acrónimo que es FAIR. ¿Qué quiere decir FAIR? Que los datos que ponemos en ciencia abierta deben ser fáciles de encontrar. La F es de fáciles, ¿sí? La A es de que sean accesibles. La I es de que sean interoperables, es decir, que no estén circunscritos a un solo contexto y que además sean reutilizables, es decir, que otros investigadores puedan utilizar esos datos que han sido colocados en acceso abierto. Después tenemos los principios Trust, que nos hablan de que los repositorios de información científica de acceso abierto deben ser transparentes, que lo que se coloca en esos repositorios cumpla con un criterio de responsabilidad, que haya una orientación al usuario. La U que tenemos aquí es precisamente del usuario, ¿sí? Que los repositorios sean sostenibles. O sea, de nada nos sirve que un repositorio esté abierto durante 3 meses y después desaparezca. Y la última T tiene que ver con la cuestión tecnológica. Es decir, que los repositorios estén asistidos mediante tecnologías y capacidades apropiadas para cumplir con su objetivo. Les decía yo que una de las cosas
que se pretende incluir bajo el concepto de ciencia abierta es que haya también acceso a las evaluaciones. Entonces, hoy hablamos mucho del Open Peer Review o la evaluación por pares abierta que nos permita acceder a los procesos de evaluación de la investigación. Y finalmente tenemos esta directriz de participación amplia que tiene que ver con la ciencia ciudadana, y es decir, establecer directrices para que las agencias gubernamentales implementen proyectos de ciencia ciudadana. Por supuesto, también estamos hablando de la aparición de indicadores para evaluar la propia ciencia abierta. Entonces lo ejecutas, pero necesitas saber qué también está funcionando. Bueno, de acuerdo con esta cuestión de inclusión de la que hemos hablado, nos aparece también en el mapa la idea de la investigación responsable y la innovación. Le llaman el RRI, que viene de Responsible Research and Innovation, ¿sí? Y esta idea de la innovación responsable tiene que ver con que la investigación y sus resultados sean fiables. ¿Qué quiere decir que sean fiables? Que no haya falsedad, que no haya precipitación, ¿sí? O inclusive desviación en cuanto a lo que colocamos en acceso abierto. Que haya honestidad por parte de los investigadores que publican y que tengan respeto por sus comunidades, no solamente la comunidad investigadora, sino la comunidad en donde estas investigaciones pueden tener un impacto. Respecto a la inclusión, diversidad y equidad, también se recomienda cumplir con los criterios de calidad e integridad de la investigación, la búsqueda del beneficio colectivo mediante la investigación, el cumplimiento de esa integridad del conocimiento y justicia en cuanto a su acceso y distribución, y atención a la diversidad de las sociedades a nivel global, de manera que se pueda atender a la importancia que tienen los diversos actores en este fenómeno de la ciencia abierta. Aquí hemos elaborado esta lista de 10 grandes tendencias en las políticas de ciencia abierta a nivel internacional. Es bastante interesante. El primero es que para promover y fomentar la adopción de la ciencia abierta entre los investigadores, es importante establecer reglas obligatorias. ¿Y cómo se ha expresado esto? Cuando los entes financiadores, los patrocinadores de investigación, establecen como requisito para otorgar un patrocinio el que los investigadores se comprometan a entrar en un régimen de acceso abierto. Y que este tipo de reglas obligatorias se vayan expresando a través de estrategias nacionales o políticas institucionales. La segunda tendencia es que para lograr que los investigadores se motiven para trabajar en ciencia abierta o en régimen de ciencia abierta, para expresarlo mejor, hay que generar incentivos. Y estos incentivos tienen que ver con que haya apoyos financieros para cubrir los costos de publicación en acceso abierto
y también otorgar reconocimientos formales al esfuerzo del investigador que trabaja en ciencia abierta. También hay que generar habilitadores. ¿Qué tipo de habilitadores? Generar una infraestructura robusta, funcional, eficiente para poder compartir los datos. Y por eso vemos que en varios países se ha hecho una inversión importante para contar con ese tipo de infraestructuras. También dentro de los habilitadores están las iniciativas para el desarrollo de una cultura científica abierta y el desarrollo de habilidades y competencias en bibliotecarios, en investigadores, en profesores, en directivos de las instituciones universitarias y de investigación. Y algo muy importante, habilidades y competencias en tomadores de decisiones. Hablamos, pues, de que haya infraestructura. Para que haya la infraestructura se requiere plata. Entonces, una tendencia importante es generar programas de inversión para desarrollar esa infraestructura. También se requiere la inversión y el diseño de mecanismos de capacitación para los principales actores y cambiar el paradigma de los investigadores y de la gente que trabaja con el conocimiento científico para dar acceso es una cuestión simple. Por eso se requieren planes y estrategias de transición. Hemos reconocido y está publicado en muchos lugares que la cultura dominante entre los investigadores es más bien cerrada. La investigación ha crecido a lo largo de décadas. Doctor, no se escucha, tiene que habilitar el micrófono, doctor. Disculpen, buenas tardes, doctor. Se le fue la señal, está otra vez en pantalla compartida, pero no se oye. Y por favor, colegas, compañeros, mantengan los micrófonos apagados. Gracias. Bien, ok, aquí todo el mundo, okay. Déjeme verificar también qué está pasando acá, porque no se oye nada. Disculpen. Caramba, pero todos están silenciados, qué raro. Doctor, tiene el audio apagado, ahora sí. Alguien me silenció. Ah, caramba. Pero les puedo asegurar que yo no toqué nada. Bueno, vamos a ver. ¿Se ve en pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Y me escuchan? Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar una pasada rápida a las 10 tendencias. Que haya reglas obligatorias, es decir, que básicamente es esto. Señor investigador, señora investigadora, ¿quiere de esta plata? Sí, sí quiero. Ah, muy bien, oblíguese a entrar en un régimen de ciencia abierta. No, a mí no me gusta eso. Entonces no le damos plata. Que haya, aparte de esta obligatoriedad, que haya incentivos para cubrir costos de publicación y que haya reconocimiento a los investigadores. Que se generen habilitadores como la infraestructura, la cual requiere una inversión.
que haya mecanismos efectivos de capacitación para los principales actores de la ciencia abierta, que son los investigadores, los bibliotecarios, los financiadores de la investigación, las autoridades universitarias y de los centros de investigación y los tomadores de decisiones en los gobiernos. Decíamos que se requieren planes y estrategias de transición, sobre todo reconociendo que esto es un cambio de paradigma. Pasar de una investigación individualista a una investigación que propicia la compartición, la colaboración. Luego, que haya compatibilidad con la protección de la propiedad intelectual. O sea, ciencia abierta no es que yo agarro la investigación de un colega argentino y entonces la uso a placer, ¿sí? Pasando por encima de su autoría. No, hay que tener compatibilidad con la propiedad intelectual. También hay una cuestión ética que lleva a combatir el uso indebido de los datos abiertos, ¿sí? Promoviendo unas ciertas reglas de comportamiento entre los investigadores. Y finalmente, el 10º es el abordaje de las diferencias y asimetrías que hay entre países, comunidades de investigación, instituciones, etcétera. Y este abordaje pasa irremediablemente por una cuestión muy importante, que es la cooperación interinstitucional e internacional. O sea, la promoción de la cooperación es algo sumamente importante para la ciencia abierta. Bueno, les decía que íbamos a hablar un poco de países. Aquí tienen ustedes un mapa en donde vemos pues algunos de los países que han puesto en práctica políticas para promover la ciencia abierta. Entonces vemos cómo ya esto se está dando ya con una difusión, una diseminación importante a nivel internacional. Bueno, aquí tenemos una tabla con algunos de los ejemplos que nosotros analizamos con detalle. Vimos, por ejemplo, que en Argentina, ¿sí?, se cuenta ya con una ley nacional de creación de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, comandado este instrumento de política por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, a la luz de esta ley se han creado diversos repositorios que están diseminados en el territorio de Argentina. En el caso de Australia, vemos este Open Data Cube, que es un instrumento para ofrecer datos abiertos sobre investigación satelital. Y tenemos también el Australian Research Data Commons, que lleva no solo a tener un esquema de infraestructura, sino que inclusive tiene un programa fuerte de capacitación de los actores. En el caso de Colombia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha lanzado una política nacional de ciencia abierta en el 2022. China, por supuesto que ha sido un promotor importante. Y entonces tenemos esta iniciativa de Global Change Research Data Publishing and Repository. Y también la nube sobre ciencia y tecnología china, que es esta que es CST Cloud. En el caso de España, España ha sido muy activo y el Ministerio de Ciencia e Innovación lanzó una estrategia nacional de ciencia abierta para el periodo 2023-2027 con una diversidad importante de instrumentos. Eslovenia
tiene una estrategia nacional de acceso abierto a las publicaciones científicas y a los datos de investigación en Eslovenia. Estados Unidos lanzó una orden ejecutiva de la Casa Blanca, de la oficina de la Casa Blanca, en donde establece una nueva guía para la ciencia y tecnología abierta, o para la política de ciencia y tecnología abierta, que define la obligatoriedad de todo aquel que tiene recursos del gobierno federal de los Estados Unidos para hacer investigación, tiene que entrar en el régimen de ciencia abierta, y la hora cero es diciembre de 2024. Después, Europa, por supuesto, cada país de Europa tiene sus cosas, pero también a nivel comunitario se tiene esta Coalition S, que es un plan de ciencia abierta para la comunidad para la Unión Europea, perdón, ¿sí? Y también, como en el caso de China, se tiene la nube de ciencia abierta europea. Francia ha sido un país también bastante destacado, que tiene un plan nacional de ciencia abierta. El caso de la India tiene una política de compartición de datos y accesibilidad a la investigación, ¿sí? Y Malasia es otro país sumamente interesante, que en una alianza entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Academia de Ciencias de Malasia, lanzó la plataforma de ciencia abierta de Malasia, en donde se tiene pues la infraestructura de datos científicos abiertos, junto con un fuerte programa de habilitación de repositorios y una capacitación nacional para los actores de la ciencia abierta. Entonces, como podemos ver, ya hay bastantes iniciativas y ejemplos que podemos observar. Entonces, vemos que a partir de estas políticas se han generado a nivel de países y a nivel de regiones principios, reglas y lineamientos para la ciencia abierta. Se han establecido objetivos y misiones para diversos programas. Se han concretado procesos y esquemas de buenas prácticas, esquemas para tomas de decisión, múltiples documentos oficiales que apuntan a fortalecer el acceso abierto, la gestión de datos de investigación, la preservación y reutilización de la información científica, las infraestructuras de ciencia abierta, la formación de capacidades y competencias para manejarte en un régimen de ciencia abierta, y por supuesto un conjunto de incentivos y recompensas para movilizar a las comunidades investigadoras hacia ese nuevo paradigma. Debo comentarles que el documento del estado del arte ya fue liberado y publicado por la Fundación Ciudad del Saber. Entonces, si me recuerdan, yo se los puedo compartir a todos ustedes para que tengan la oportunidad de leer el reporte completo. Y con eso, pues, les doy las gracias por su atención y estoy abierto por si hubiera preguntas o comentarios de parte de ustedes. Okay. Muchas gracias, doctor Solleiro. Muy ilustrativo, pues, su presentación. Si tenemos unas preguntas, cualquier otra pregunta que vayan colocándola, por favor, en el chat, o si quieren hacerla directamente al doctor. Voy a comenzar con unas preguntas que tengo por acá. Por acá de Argentina nos decían si se puede acceder a fondos del BID para financiamiento. No sé, eso creo que era con la primera parte del... Bueno, el BID ha
colocado recursos en varios países para promover las capacidades científicas y tecnológicas, y ciertamente el BID ha entrado a una promoción de esquemas de ciencia abierta. Okay. Pero recuerden, el BID le da créditos a los países. Si una universidad o una institución va directamente al BID, lo van a invitar a que se acerque a su gobierno. Claro, claro. Perfecto. Usted había hablado algo de innovación al principio, innovación abierta, eso es algo relativamente nuevo, ¿no? Hay una duda por acá, eso no implica, el uso libre de la innovación abierta no implica uso de tecnología desarrollada por otros. La innovación abierta es un esquema que ha venido surgiendo para propiciar el desarrollo de tecnologías, soluciones, etcétera, de una forma cooperativa. El esquema clásico de innovación abierta comenzó con empresas privadas que lanzaban desafíos para las comunidades investigadoras, de manera tal que decía, mi desafío es que yo necesito un nanomaterial resistente a la corrosión para tales condiciones. Y entonces institutos de investigación, universidades o inclusive empresas pequeñas trataban de responder al desafío y entrar en un esquema de desarrollo tecnológico cooperativo. Ese fue el esquema clásico de la innovación abierta, que ha venido evolucionando para generar esquemas de ejecución de proyectos de innovación en red, ¿sí? Con la colaboración de varias instituciones. ¿Sí? Y ahora, la corriente fuerte en innovación abierta es que los objetivos de esos desafíos tecnológicos tengan que ver con cuestiones sociales. Es decir, que haya un acercamiento a la innovación social y a la respuesta a problemas de la sociedad, concretamente, por ejemplo, respondiendo a los objetivos del desarrollo sostenible, a los famosos ODS. Pero innovación abierta no es piratearte tecnología de otro y copiársela y entonces dices, pues es que estaba abierta. Acuérdense que de la compatibilidad con la propiedad intelectual. Perfecto, gracias. Tenemos un comentario interesante relacionado con la reducción de costos para cualquier profesional investigador y los docentes universitarios. En nuestro país sería una iniciativa muy loable, excelente, claro. Y sobre todo en Latinoamérica, pues tenemos estas necesidades. Sí. Ok, otra pregunta. ¿Cuáles son los principales beneficios y desafíos que enfrentan las instituciones académicas al adoptar modelos de ciencia e innovación abierta? ¿Y cómo pueden las instituciones equilibrar esa apertura con respecto a la propiedad intelectual y la competitividad en investigación? Miren, los beneficios son múltiples. Imagínense ustedes, pues de golpe tienes la posibilidad de conocer detalles sobre la investigación que se realiza en cualquier lugar del mundo. No solamente los artículos publicados, porque me vas a decir, eso ya está allí. Claro que ya está. El gran punto es que puedas tener acceso a información sobre las diferentes fases de la investigación. Entonces, eso nos puede permitir desde la perspectiva de instituciones de países como los nuestros, pues ahora sí que cortar camino, ¿sí? Llegar más rápido a donde queremos llegar en virtud de que podemos verificar información que nos ayude
a diseñar nuestros proyectos de investigación utilizando lo que ya se hizo en el mundo y nosotros buscar entonces sumar a ese estado del arte. Por el otro lado, ¿cómo compatibilizar con la propiedad intelectual? Pues es muy importante que en nuestras instituciones aprendamos a generar estrategias de propiedad intelectual que impliquen, por un lado, la protección de lo nuestro y por el otro, el respeto al conocimiento que está accesible a nosotros, pero que es propiedad de otros. Entonces lo podemos usar siempre y cuando tengamos una licencia. Y también dentro de esta estrategia es que seamos muy buenos en la utilización de la información científica y tecnológica que está en el dominio público. Si está en el dominio público no le tenemos que pedir permiso a nadie ni tenemos que pagar. Solamente tenemos que saberlo hacer. Y eso implica generar una mejor estrategia de investigación en nuestras instituciones. Nos ultra conviene, de verdad, nos ultra conviene, sobre todo desde la perspectiva de nuestros países. Perfecto. Okay. Dicen que si hay que estar adscrito a alguna institución, acuérdense de la idea de ciencia ciudadana, que cualquier persona, por su propio interés, pueda acceder a la información. Okay. Tengo otra pregunta por acá. ¿Cómo pueden las herramientas tecnológicas como FAIR y Trust contribuir a la implementación efectiva de la ciencia abierta? ¿Y qué desafíos enfrentan al integrar Open Peer Review, OPR, y ciencia ciudadana? Bueno, pues imagínense, yo estudié ingeniería en la década de los 70s. Soy generación 76-80 de la Facultad de Ingeniería. En aquel tiempo, ¿sí?, las computadoras eran inmensas, ocupaban un cuarto enorme y tenías que correr programas con tarjetas perforadas, etcétera. ¡Qué esperanza de que pudieras acceder a repositorios de información de manera automática! Hoy, casi 50 años después, pues yo tengo aquí sobre mi escritorio una computadora portátil que tiene más capacidad que toda la computadora esa que estaba en un cuarto enorme, y además tengo una conectividad tremenda. Entonces, puedo acceder a bases de datos especializadas, puedo acceder a bibliotecas, puedo acceder a publicaciones en revistas de acceso abierto, etcétera, con una rapidez y una facilidad enormes. Ya sé que ustedes no tienen mi edad, ustedes son jóvenes, pero si pudieran hacer un corte en el tiempo y comparar cómo era antes y cómo es ahora, se darían cuenta del inmenso beneficio que nos trae la infraestructura tecnológica de conectividad para poder acceder a la información. Nomás es cosa de querer, hay que ponerle voluntad. Y claro, ir aprendiendo, ¿no? Tener ciertas habilidades para buscar información. Así es. Okay. ¿Qué estrategias y políticas deben adoptarse para fomentar una cultura de investigación abierta y reproducible y de investigación responsable e innovación que garantice la inclusión, la diversidad y la equidad en la comunidad científica? Bueno, vamos por partes, ¿no? Primero, ¿cómo ir formando la cultura? Pues lo que han hecho esos otros países, ¿no? Tengo aquí a Loiset Ramírez. Loiset, tengo un fondo para investigación en tu área. ¿Quieres de esta plata? Por supuesto que sí. Bueno, aquí tienes un
compromiso por escrito de que los resultados de tu investigación van a ser de acceso abierto. Si no quieres, no te doy plata. No, yo sí quiero. Inclusive acabo de presentar una ponencia en otra universidad con ¿Está una bien? propuesta innovadora. O ¿Ya sea, que vieron? estoy muy interesada. Ya vieron, entonces así es como vamos a ir formando cultura. Por eso, imagínense, la Casa Blanca de Estados Unidos dice, en diciembre de 2024, todo el que quiera recursos del gobierno federal para investigación, le tiene que entrar al régimen de ciencia abierta. Entonces, pero, por ejemplo, como les decía, Malasia es todo un ejemplo en donde acompañando estas cuestiones de obligatoriedad están actividades de capacitación para la comunidad investigadora, por eso tienen a bordo a la Academia de Ciencias de Malasia, para poder capacitar a investigadores, a directivos universitarios y a los líderes de las bibliotecas, de manera que puedan manejar estos repositorios abiertos. Ahora, la última parte de la pregunta es la más difícil. La inclusión, la perspectiva de género, etc. No me malinterpreten. Por supuesto que estoy de acuerdo con la inclusión y la perspectiva de género. Pero en múltiples países estos conceptos se manejan de una manera muy ligera y demagógica. Entonces, concretarlos implica tener programas concretos con recursos, con plata. Acá hubo un presidente de la República hace muchos años que decía, prioridad sin presupuesto es demagogia. Entonces, si nosotros decimos, pues en nuestra institución tenemos el criterio de inclusión y nuestra perspectiva de género, etcétera. ¿Cuántos proyectos tienes? No, ninguno, pues que no tenemos plata. Bueno, entonces, ¿cuál es la inclusión y cuál es la perspectiva de género si no le estás colocando recursos para fomentarla? Entonces, una cuestión central es pon el dinero donde pones las palabras. Muy bien dicho, doctor. Muy bien dicho, la verdad que sí. Ok. Tengo otra pregunta, una pregunta más por acá. ¿Cómo pueden las organizaciones equilibrar la inversión en infraestructura, mecanismos de capacitación en medio de un marco ético, mientras se abordan las diferencias y asimetrías en el acceso y uso de datos abiertos y la compatibilidad con la propiedad intelectual? Mediante una política explícita, integral y comprensiva, que aborde todas estas cuestiones. Los países más destacados en esta materia han tenido una discusión nacional y que la han elevado entonces a la generación de una política. El caso de Portugal es sensacional. Allá comenzó el movimiento de ciencia abierta en una universidad, la Universidad de Coimbra. Y entonces los promotores de esta cuestión en esa universidad convencieron al rector de la importancia de esto. Entonces el rector de esa universidad lo elevó la ciencia abierta a una política institucional. Y después ese mismo rector quedó como presidente de la Asociación Nacional de Rectores o el Consejo Nacional de Rectores. Entonces él lo había visto en su institución, se había convencido y lo eleva al Consejo de Rectores. El Consejo de Rectores adopta el asunto y oigan lo que les voy a decir.
convoca al primer ministro, ¿sí? Y el Consejo de Rectores le explica al primer ministro en qué consiste esto y le dice que es necesario generar una política nacional. Entonces, imagínense, ya teniendo convencido y a bordo al primer ministro, viene el lanzamiento de una política nacional. Fíjense cómo fueron subiendo escalones y no fue de un mes para el otro. Pasó un tiempo para ir madurando esta cuestión, pero elevándolo a una política nacional. Yo estoy convencido que solamente mediante una política con amplia cobertura en el país es que vamos a poder avanzar en generar ese paradigma con amplia cobertura y que recoja todo lo que dijimos en los 10 puntos. Perfecto. Okay, tenemos otra pregunta por acá. ¿Se necesita estar adscrito a alguna institución universitaria o los profesionales que generen investigaciones propias pueden tener acceso a ciencia viva? Ciencia ciudadana, cualquiera puede participar. Bien. Okay. ¿Cómo evaluaría la efectividad de las políticas de ciencia abierta mencionadas en el estudio? Bueno, pues primero, si creaste repositorios, que los repositorios estén llenos. Imagínate, dice, pues creamos en nuestra universidad un repositorio de ciencia abierta. ¿Cuántos registros tienes? No, ninguno. ¿Y cuánto tiempo llevas? 18 meses. Pero es que todavía nadie nos manda nada. No, bueno, si los repositorios están vacíos, quiere decir que está mal. Luego, ¿qué porcentaje de los investigadores contribuyen con el esquema de ciencia abierta? Es decir, ponen disponibles sus resultados, acceden a los resultados de otros, participan en el fortalecimiento de los repositorios, se conectan a redes de investigación. No, pues solamente tenemos un 5% de los investigadores y son los que regresaron de estudiar en Europa. No, pues estamos fritos, quiere decir que la cosa no está funcionando. Y así, pues, ver que existan realidades, no nomás palabras, ¿no? Y entonces podemos desplegar ahí nuestro conjunto de indicadores. Ok. Tenemos una última pregunta por acá. ¿Podría dar información de cómo es el acceso para llegar a ciencia abierta para presentar nuestra investigación en Panamá? Bueno, pues cáiganle a la Cenacit con la ingeniera Milagro Mainieri. Ella trae el tema de la ciencia abierta, tiene un colaborador que es el que está administrando los repositorios de Panamá, que ya son más de 30. Discúlpenme, no me acuerdo del nombre de él ahorita. Pero si van con Milagro Mainieri, ese es el conducto efectivo para acceder a todo esto, y es la Cenacit. Y también les comento que hay una iniciativa de ley de ciencia, tecnología e innovación en la Asamblea de Panamá, en donde ya está recogido ahí un par de artículos sobre la cuestión de la ciencia abierta. Doctor, disculpe la molestia, ¿podría por favor repetir el nombre del contacto de la persona en la Cenacit? Milagro Mainieri, ingeniera Milagro Mainieri. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Dónde voy a recoger el dinero? Es un proyecto de ley, pero ya está en la Asamblea. Lo que pasa es que acaban de cambiar de gobierno, entonces quién sabe cuánto se vaya a tardar en que lo retome la Asamblea. Exactamente. Esperemos pues que esto llegue a buen término. Bueno, por el momento no tengo, si no queda alguna otra pregunta, creo que alguien levantó la mano, por favor, haga su pregunta. Buenas tardes.
Perfecto. Doctor José Luis Soleiro, ¿cómo está usted? Disculpe que tuve un problema a última hora y no accedí a tiempo, pero estuve parte de la conferencia. Muchísimas gracias por esta magnífica exposición, conferencia que nos dio hace 10 años cuando creamos la universidad. Esta es una universidad no comercial, privada, que atiende a los estudiantes de menores recursos en Panamá. Y nosotros desde su creación en el año 2014 estamos pendientes de todo esto de la ciencia abierta, toda la discusión ya en varias universidades que financiaban e invertían miles de millones de dólares en investigación, y resulta que la gente y los profesores y los estudiantes muy pocos podían acceder a los resultados de esas evaluaciones. Y entonces nos enteramos de todo este movimiento y sobre todo este año el país, la universidad y varias instituciones pues están dedicadas a difundir este conocimiento para fortalecer este movimiento de la ciencia abierta. Muchísimas gracias, doctor Soleiro, por esta colaboración con la universidad. Aquí tenemos investigadores de la universidad, pero también investigadores panameños e investigadores latinoamericanos que generalmente han presentado algún trabajo en nuestro congreso anual, que ya tenemos la 10ª edición en noviembre de este año. Muchas gracias, doctor. Pues muy bien, nuevamente muchas gracias a ustedes por la invitación, y voy a pegarles aquí en el chat el DOI del documento. Ahí está. Con ese DOI le caen al documento del estado del arte. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, les recuerdo por favor a los asistentes llenar la encuesta, nos será de mucha utilidad. Y bueno, sobre esto, doctor, le agradecemos de verdad su colaboración, y esperemos que, bueno, podamos llegar a accesar todos a la ciencia abierta como usted preconiza. Muy bien, pues mucho gusto de estar con ustedes, y un abrazo a los participantes en los diferentes países. Hasta luego a todos, que la pasen bien. Buenas noches.